Bienvenidos a la Bolsa de Sao Paulo al día. Les habla Joana López y los estaré acompañando en los próximos minutos con la información más relevante en materia bursátil de Brasil. Los economistas brasileños prevén que el índice anual de inflación IPCA alcance el 4,33% en 2025 frente al 4,36% de la estimación anterior. Los analistas esperan que el índice anual de inflación alcance el 4,06% el próximo año frente al 4,10% de la estimación anterior. Además, prevén que la tasa de interés Selic para finales de 2026 sea del 12,25% frente al 12,13% de la estimación anterior y que el PIB crezca un 2,26% este año frente al 2,25% de la estimación anterior, mientras que para el 2026 pronostican que el PIB crezca un 1,80%, igual que en la estimación anterior. Por otro lado, esperan que el real brasileño se sitúe en 5,43 por dólar para finales de 2025 frente a los 5,40 en la estimación anterior, y para el 2026 prevén que el real brasileño se sitúe en 5,50 por dólar para finales de 2026, igual que en la estimación anterior. Un conflicto que involucra a unos 50.000 empleados jubilados de Petrobras por deducciones en los pagos podría prolongar la huelga en la empresa petrolera estatal brasileña. La resolución de una deducción de aproximadamente el 20% de los recibos de pago de los pensionados provenientes de los mayores fondos de pensiones de la compañía es el tema central de la huelga, que este lunes cumplió una semana. No es una solución simple ni barata, afirmó una fuente de la empresa que solicitó el anonimato para tratar el asunto, y añadió que el impacto sería del orden de miles de millones de reales. Las reducciones se deben a un déficit de las cuentas de los fondos y las negociaciones sobre cómo cubrirlo llevan 2 años y medio, según los líderes sindicales. Ninguna de las partes reveló cuánto tardaría que aportar Petrobras para cerrar la brecha. La huelga ha afectado plataformas petroleras que operan en las cuencas Santos y Campos, así como refinerías, plantas de biodiesel y otros sitios. Petrobras ha declarado que la huelga no ha impactado la producción a pesar de los 2 accidentes en las plataformas que los líderes sindicales atribuyeron al uso de equipos de contingencia por parte de la empresa. Incluso si los sindicatos y Petrobras llegan a un acuerdo, el asunto aún debería ser aprobado por el organismo de supervisión, lo que podría llevar meses o incluso más tiempo. Pero para poner fin a la huelga, los líderes sindicales solo exigen una carta de compromiso de Petrobras en la que se comprometan a reducir sustancialmente las deducciones en los pagos. Los líderes sindicales decidieron iniciar la huelga para presionar a la empresa antes de las elecciones presidenciales de Brasil en 2026, temiendo que las negociaciones puedan estancarse durante la campaña y que si el presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, afín a las demandas de los trabajadores, pierde la reelección, se puede deshacer el trabajo de años. Petros, la entidad que gestiona los fondos de pensionados de Petrobras, afirmó que el tema está siendo tratado como prioritario. Además del asunto de las pensiones, las demandas del aumento salarial también están sobre la mesa de negociación. A propósito de esta información, así se comportó la Bolsa de Sao Paulo en la primera jornada de negociación de la semana. Es así como la acción de la B3 bajó 1,12% hasta los 13,24 reales, mientras que el Bovespa, el principal indicador de la Bolsa de Brasil, ascendió 0,21% hasta las 158.142 unidades. Además, en la jornada se pueden destacar los movimientos del café, el maíz, el arroz, la soja y el azúcar, fundamentales para la economía brasileña.
Es así como los futuros del café arábiga se negociaron alrededor de los $3.40 por libra, cerca de sus niveles más bajos desde mediados de agosto, debido a las perspectivas de mejora en el suministro. Los distribuidores citaron la presión continua de los granos recién cosechados, mientras que el clima casi ideal en el principal productor de Brasil también respalda las expectativas para la cosecha del próximo año. Un informe de Itaú BBA señaló que las perspectivas climáticas para finales de diciembre y principios de 2026 son positivas, ya que los cultivos se encuentran en la etapa de floración y las lluvias pronosticadas ofrecen condiciones ideales para este periodo crítico de producción. A pesar de las condiciones climáticas favorables, los bajos inventarios y la demanda más fuerte, tanto interna como externa, están evitando que los precios caigan bruscamente. La producción brasileña sigue siendo obstaculizada por 5 años de volatilidad climática, mientras que el ciclo bianual del cultivo restringe aún más el crecimiento de los suministros a corto plazo. Se espera que la producción mundial supere el consumo del 2026-2027 con un excedente de 7 millones de sacos. De otro lado, la soja se cotizó con ganancias de 5 a 6,5 centavos. Los futuros prolongaron la debilidad del viernes, ya que la mayoría de los meses con vencimiento a plazo bajaron entre 2 y 3 centavos. Los futuros de harina de soja bajaron 80 centavos a $1.50 tras una baja de $4.90 en enero de la semana pasada. Los futuros de aceite de soja retrocedieron entre 2 y 21 puntos, mientras que enero bajó 217 puntos intersemanalmente. Además, los futuros del arroz se negociaron por debajo de los $10 por quintal, cerca de los más bajos desde septiembre de 2018, en medio de expectativas de exceso de oferta global. Los precios cayeron más de 30% hasta ahora en este año, afectados por cosechas abundantes en los principales exportadores asiáticos, especialmente India, y los últimos datos gubernamentales mostraron que las existencias de arroz de la India aumentaron un casi 12% interanual a un máximo histórico de 57,57 millones de toneladas métricas a principios de diciembre, superando con creces el objetivo del gobierno de 7,61 millones de toneladas métricas. India, que representa aproximadamente el 40% de las exportaciones mundiales de arroz, registró un aumento del 37% en los envíos de este material durante los primeros 10 meses de 2025. De otro lado, los precios del arroz han subido entre 3 y 4 centavos en lo que iban de este lunes. Esta mañana recibieron otra actualización del informe de ventas de exportaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y los operadores esperan vender entre 1,2 y 2,4 toneladas métricas de maíz en la semana que finaliza el 4 de diciembre. Safras estima la cosecha brasileña de maíz 2025-2026 en 142,88 millones de toneladas métricas, 0,68 toneladas métricas por debajo de la estimación anterior. La segunda cosecha se estima en 101,79 millones de toneladas métricas, mientras que la primera cosecha en 25,37 millones de toneladas métricas, ambas con una reducción. Finalmente, los futuros del azúcar retrocedieron hacia los $14,04 por libra, su nivel más bajo desde mediados de noviembre, en parte debido a la debilidad del real brasileño que estimula las exportaciones desde Brasil. A la baja surgió la noticia de que el importante productor India podría exportar más de lo inicialmente planeado en esta temporada, mientras que el gobierno intenta contener el excedente de azúcar. Los precios han caído más del 25% hasta ahora este año debido a las mejores perspectivas de suministro impulsadas por la fuerte producción de los principales productores. La Asociación de Molinos de Azúcar de la India informó que la producción de este país en el periodo del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2025-2026 aumentó un 28% en comparación con el año anterior, alcanzando los 7,83 millones de toneladas métricas. Al mismo tiempo, las perspectivas de producción en el principal productor de Brasil.
De otro lado, la campaña de Estados Unidos contra Venezuela al frente del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su homólogo argentino Javier Milei en la cumbre del Mercosur, mientras el izquierdista advirtió una catástrofe en caso de guerra, el ultraliberal saludó la presión de Trump. La ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela marcó el sábado un fuerte contraste político entre Brasil y Argentina durante la cumbre del Mercosur, celebrada en Foz do Iguazú, en el sur de Brasil. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y su homólogo argentino Javier Milei expusieron posiciones opuestas tras las recientes declaraciones de Donald Trump, quien afirmó no descartar una guerra contra el gobierno de Nicolás Maduro. Aunque el tema no figuraba en la agenda oficial, Lula llevó la situación venezolana al centro del debate regional, advirtiendo sobre los riesgos de una intervención militar externa. Pasadas más de 4 décadas desde la Guerra das Malvinas, 4 décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a verse acosado por la presencia militar de una potencia extrarregional. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. y un precedente perigoso para el mundo. El mandatario brasileño se ofreció esta semana como mediador entre Washington y Caracas, una iniciativa respaldada también por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en busca de una salida diplomática a la crisis. En contraste, el presidente argentino Javier Milei, estrecho aliado de Trump, respaldó abiertamente la estrategia estadounidense de máxima presión contra Maduro. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. El gobierno estadounidense acusa al presidente venezolano y a su entorno de liderar un cártel de narcotráfico, mientras Caracas denuncia una ofensiva para apropiarse de sus vastas reservas petroleras. En el marco de esta escalada, ataques estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Caribe han dejado hasta ahora más de un centenar de muertos. La cumbre del Mercosur, que también buscaba cerrar un histórico acuerdo comercial con la Unión Europea, concluyó sin firma en medio de resistencias europeas. Lula pidió coraje político a los líderes del bloque mientras el Mercosur explora alternativas con otros socios internacionales. De otro lado, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva pidió a los líderes de la Unión Europea que tengan coraje para sacar adelante el acuerdo comercial con el Mercosur en una cumbre en Brasil en los que sudamericanos dieron muestras de impacientarse con el retraso de la firma. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva instó el sábado a los líderes de la Unión Europea a tener coraje para avanzar con el acuerdo comercial con el Mercosur. Este llamado se produjo durante una cumbre en Brasil, donde los países sudamericanos mostraron creciente frustración por el retraso en la firma del pacto. Los líderes europeos han solicitado más tiempo para discutir medidas adicionales de protección agrícola. Ayer recibí una carta de los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, en la que ambos expresaron su expectativa de ver el acuerdo aprobado en enero. Sin voluntad política y valentía por parte de los líderes, no será posible concluir negociaciones que se han prolongado durante 26 años. La cumbre, que tuvo lugar en Foz do Iguazú, en el sur de Brasil, estaba inicialmente destinada a firmar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Sin embargo, las objeciones de Francia e Italia lo impidieron a última hora. Lula, quien lidera el bloque sudamericano, destacó que sin el coraje político necesario, la conclusión de una negociación que se arrastra desde hace más de 2 décadas seguirá siendo un desafío. A data do dia 20 de dezembro para esta reunião fue marcada a pedida da... La fecha del 20 de diciembre para esta reunión fue fijada a petición de la Unión Europea. Tanto la compañera Ursula von der Leyen como el compañero Antonio Costa nos pidieron que realizáramos la reunión el día 20 porque les gustaría venir a participar en esta reunión aquí en Brasil. Pues bien, todo estaba arreglado. Todos sabíamos la posición histórica de Francia, no era ninguna novedad. Nós sabíamos a posição da França histórica, ninguém tem novidade. Con la vista puesta en el futuro, Lula confía en que la firma se concretará en enero, tal como se comprometió la Comisión Europea.
Mientras tanto, el Mercosur continúa reforzando sus lazos comerciales con otras naciones como Canadá, Emiratos Árabes Unidos e India. La presión aumenta en Europa, especialmente entre los agricultores de Francia e Italia, quienes temen los efectos de un acuerdo que abriría las puertas a productos más competitivos del Mercosur. Y de esta manera terminamos el seguimiento al mercado accionario de Brasil. Recuerden que les habló Joana López y no se despeguen de toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios en Colombia y la región.